días a todos. Vamos a comenzar nuestro nuevo tema en esta unidad 3, regresión y estimación, y el tema es regresión lineal simple. Comencemos siempre analizando un estudio de caso sobre los contenidos de este tema. ¿Quién no conoce a Amazon? Amazon hoy en día es una de las principales empresas a nivel mundial, como ustedes pueden ver. En el top 10 de las empresas más valiosas en bolsa de valores a nivel mundial, ustedes observan el tercer lugar que ha tenido Amazon en el 2018. Esto obviamente se explica sobre todo no solo por el sector en el cual se encuentra la empresa, ¿no? Los servicios en este caso, todo un conglomerado relacionado a lo que se llama el comercio electrónico y sus otras divisiones de negocio, ¿no? Como sobre todo las plataformas de streaming. Amazon ha hecho una fuerte apuesta en lo que se refiere al comercio electrónico, en la tecnología. La inversión que se ha dado desde hace unos 4 años le han permitido, ¿no?, ser una de las empresas con mayores ventas hasta el 2018 y seguramente también este año. Veamos un poco el caso. Estos robots no son juguetes, son los nuevos empleados de Amazon y se llaman Kiva. En este centro de distribución en Tracy, California, más de 3.000 de estos robots ayudan a los empleados a satisfacer millones de pedidos. Este pequeño robot naranja sale, recoge la estantería adecuada y la trae en el momento preciso para que la persona tome el producto que va en el pedido del cliente. Antes de los Kiva, los trabajadores tenían que recorrer los pasillos del almacén para buscar los productos, pero ahora los robots se los traen directamente. Los robots pesan 320 libras y pueden levantar hasta 750. Tienen sensores de movimiento para detectar obstáculos y pueden moverse a una velocidad de entre 3 y 4 millas por hora. Amazon dice que los robots hacen posible almacenar un 50% más de inventario en el almacén, que tiene el tamaño de 59 campos de fútbol. También han aumentado la eficiencia en un 20%, por lo que algunos pedidos se pueden completar en 15 minutos en lugar de en 90. En este centro de distribución de última generación tenemos trabajadores que toman los productos de los carros y los colocan en las estanterías movidas por los robots Kiva. Cuando los productos llegan al almacén en camión, los empleados encuentran un lugar para colocarlos en una de estas estanterías. No importa si hay servilletas de papel o juegos de mesa, siempre que el robot sepa dónde encontrarlo entre los 21 millones de objetos. Aunque no falta quien teme que los robots le quiten el trabajo a los humanos, Amazon insiste en que esta no es su intención. Puedes ver que aquí hay 4.000 personas trabajando en este edificio, incluso con toda esta automatización. Eso es porque nuestro objetivo es ayudar a que las personas hagan su trabajo, no reemplazarlas. Por el momento, 10 de los 50 centros de distribución de Amazon en Estados Unidos han integrado ya estos robots, a tiempo para las compras navideñas de este año. Bien, entonces está claro, ¿no?, lo que ha logrado Amazon con obviamente su inversión en tecnología y gran incremento en ventas de sus ingresos los siguientes periodos. Bueno, aquí tenemos entonces claramente que en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, existen muchas veces relaciones básicas y determinantes entre varias variables de interés. Como dice en nuestra diapositiva, muchas decisiones gerenciales se basan en la relación entre dos o más variables. El procedimiento estadístico que generalmente estudia la relación entre variables de importancia en el mundo empresarial se llama análisis de regresión, que básicamente, o en palabras simples, nos permite obtener una ecuación que nos va a indicar cuál es la relación entre las variables. Una variable llamada dependiente, que generalmente es la variable a predecir, y generalmente la o las variables independientes, que son la o las usadas para obviamente lograr predecirla. Si recordamos incluso algunos ejemplos, ¿no?, del mundo de la ficción,
Ustedes recordarán, pues, ¿no? La importancia que, por ejemplo, le da este personaje a la mercadotecnia, ¿no? ¿Para qué? Para aumentar los ingresos de aquel lugar donde obviamente trabajaba, ¿no? Y que quería hacer crecer, pues, ¿no? Por diferentes razones. Asimismo, Mattel y su producto estrella, que es Barbie, ha tenido a partir del 2016 que cambiar los paradigmas que antes sí incluso definían el producto como tal. ¿Para qué? Para obviamente incrementar sus ingresos, ¿no? Entonces la relación entre innovación y ventas que ahora tiene Mattel bajo esta línea Barbie, sí, se explica también quizá por un análisis de regresión entre variables obviamente que sería preciso, ¿no? establecer, pero que preliminarmente se marcan dentro de este concepto. Pepe, digo Manuel, creo que merezco un aumento. Trabajas duro y me gustaría dártelo, pero el boliche no está dando suficiente para pagar un aumento ahora. Pero ¿qué tal si hago que ganes el triple? ¿Entonces me darías un aumento? Pues sí, pero... Mercadotecnia avanzada. Introducción a la mercadotecnia. Diccionario. Mercadeo es... ¡Pero claro! ¡Bolos! It's important for Barbies to look different. You know, like the real people in the world. This is radical because we're saying that there isn't this narrow standard of what a beautiful body looks like. When I look at the line now, one is taller than original Barbie, one is more petite, and one is curvier. It's going to be so much fun for the girls to really pick out dolls that they can relate to and that they connect with. I like them because this one looks like me and this one looks like my mom. This one looks like my friend Non. Her name is Non. They're seeing the differences amongst their friends and family being celebrated. We have to let girls know it doesn't matter what shape you come in, that anything is possible. When I grow up, I want to be a teacher if I have time. I like being a scientist. That makes me feel like I can do anything. This is what our future looks like because this is what the world looks like. It's kind of cool to have people look different. These dolls look like everyone I see walking by at the Path of Wonderland. Bien, está claro que en nuestro primer ejemplo había una relación básica, ¿no? entre un acertado plan de marketing y los ingresos mayores que podía tener el boliche. Claro está que no le resulta, ¿no? la gran idea que tiene nuestro amigo Homero. Y en el segundo ejemplo tenemos que el grado de innovación y cambio que ha tenido Barbie con sus productos ha hecho también, ¿no? que se recupere este producto que parecía ya haber sido olvidado, ¿no? en los últimos periodos, sobre todo en cuanto a niveles de ventas. Entonces ahí, como está señalado, la relación entre dos o más variables independientes para predecir el comportamiento de una variable dependiente. El modelo de regresión lineal simple es básico, ¿no? y en nuestro ejemplo que tenemos en pantalla hablamos de una cadena de pizzerías, pues, ¿no? dice cadena de restaurantes de comida italiana, que tiene sus ubicaciones con mayor éxito cerca de los campus universitarios. Y fíjense, ahí tenemos una variable dependiente representada a través de las ventas trimestrales de los mismos restaurantes, puesto que los gerentes creen, ¿no? que dichas ventas trimestrales están directamente relacionadas con el tamaño de la población estudiantil. Vean, variable X, la variable independiente, y la variable Y, variable dependiente. Estas se van a introducir en lo que se llama un análisis de regresión.
El modelo de regresión y la ecuación de regresión básicos nos hablan, pues, ¿no?, de la relación entonces matemática, analítica que existe entre esta variable x y esta variable y. La ecuación, por lo tanto, que describe dicha relación, nos habla de la forma en la cual se relaciona y con x, ¿no?, que obviamente también incluye un término para el error. Este modelo se conoce como modelo de regresión lineal simple, ¿no?, y ustedes lo ven aquí en la pantalla a través de y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x más e, ¿no?, entendiendo lo que hemos llamado como e, el término de error. Si el modelo de regresión simple establece, pues, ¿no?, que la variable y es una variable dependiente de la variable x más un término de error, básicamente nos está diciendo que y es una función de x. A la ecuación que describe la relación entre este valor de y, que obviamente es esperado dado el término de error, este valor esperado de y también nosotros lo podemos poner de esta forma, ¿no?, esperado, paréntesis de y, va a ser igual a, fíjense, simplemente el beta sub 0 más el beta sub 1 por x. A esta ecuación nosotros la denominamos ecuación de regresión lineal simple. Y como ven, si reconocen ustedes esta ecuación, esta es una ecuación de una línea recta en el plano. Y una ecuación de una línea recta en el plano puede obviamente representarse a través de estas tres formas alternativas que vemos desde la gráfica A al gráfico C, donde tenemos una recta de regresión, ¿sí?, dependiente positiva, dado que obviamente beta sub 1 va a tener que ser positiva. Está claro que el beta sub 0 es la ordenada al origen, ¿no?, en este caso. En el gráfico B tenemos una línea recta dependiente negativa, ¿no? Entonces la recta de regresión aquí representada nos está mostrando, que la pendiente beta sub 1 es negativa. Y aquí, como ven, tenemos una recta de regresión totalmente horizontal, donde claramente la pendiente o el valor de beta sub 1 va a ser, pues, 0. Está claro que si siempre nosotros vamos a trabajar con los datos totales de una población, ¿sí?, este caso en particular siempre va a ser bastante, vamos a decir, poco frecuente, ¿no?, puesto que en general en el mundo empresarial de los negocios y en la vida cotidiana no se pueden trabajar o disponer de todos los datos, ¿no?, por lo cual sí, siempre vamos a tener que trabajar con los datos provenientes de una pequeña muestra, ¿sí?, o los datos que nosotros podamos colectar. Está claro entonces en ese sentido que en la práctica nunca vamos a poder conocer los valores de los parámetros poblacionales expresados tanto en el modelo de regresión lineal simple como en la ecuación de regresión lineal simple, ¿no? Estos parámetros poblacionales son beta sub 0 y beta sub 1, perdón. Y si el trabajo siempre va a proceder o va a ser más accesible a través del trabajo con una pequeña muestra de datos, lo que siempre nosotros vamos a obtener de los datos muestrales, como señalábamos, son lo que se conoce como estadísticos muestrales, ¿no? Entonces, estos estadísticos muestrales en este caso y en el análisis de regresión van a estar representados por las letras B sub 0 y B sub 1, de donde va a aparecer lo que ustedes ven acá como la ecuación de regresión lineal simple estimada, ¿no? Donde ven, tenemos ahí un valor de y, sombrerito, por así decirlo, este símbolo que aparece encima de la y, que es igual a b sub 0 más b sub 1 por x, ¿no? Esta es una ecuación de regresión lineal que estima la anterior ecuación de regresión lineal simple, dado, hemos dicho, la imposibilidad de conocer los parámetros poblacionales de beta sub 0 y beta sub 1. Entonces, esta ecuación de regresión lineal simple estimada es una aproximación a la anterior, pero obviamente estos valores de b sub 0 y b sub 1 se van a aproximar o van a ser estimadores estadísticos de los llamados parámetros poblacionales beta sub 0 y beta sub 1. La gráfica de la ecuación de regresión simple estimada, es la recta de regresión estimada. Entonces, si anteriormente veíamos una recta de regresión con la ecuación completa, dado que es imposible conocer beta sub 0 y beta sub 1, y sí es posible conocer el b sub 0 y el b sub 1, la ecuación de regresión simple estimada va a representarse en el plano a través de una recta de regresión estimada,
donde el B sub 0 es la intersección con el eje Y, nuevamente, o lo que llamamos ordenada al origen, y B sub 1 es la pendiente. Estos valores se van a determinar, ¿sí?, de manera ágil y sencilla con lo que se conoce como el método de mínimos cuadrados. Entonces, básicamente, ustedes ven en la gráfica el proceso de estimación en la regresión lineal simple. El hecho de partir de un modelo de regresión representada a través de una ecuación de regresión donde los parámetros poblacionales generalmente o casi siempre van a ser desconocidos, nos tienen que obviamente permitir que al trabajar con datos muestrales, estos datos muestrales pueden llevarse o enmarcarse dentro de una ecuación de regresión estimada, donde lo que sí yo voy a poder calcular son los estadísticos muestrales B sub 0 y B sub 1, que son una aproximación a estos beta sub 0 y beta sub 1, ¿no? Como dice aquí, hallados entonces B sub 0 y B sub 1 son estimaciones de beta sub 0 y beta sub 1, por lo tanto nos vamos a acercar a la ecuación de regresión lineal simple estimada que determina la relación entre la variable Y y la variable X. Como el valor entonces de Y sombrerito proporciona tanto una estimación puntual del valor esperado de Y para un valor dado de X, ¿sí?, este Y sombrerito, que lo marcamos así, es un valor estimado de Y. O sea, no es un valor exactamente de Y, sino una aproximación, un valor estimado, como dice en nuestro último párrafo de esta diapositiva. Ahora, lo que nos interesa sobre todo, pues, ¿no?, es plantear y establecer este método de mínimos cuadrados, dado que el método de mínimos cuadrados es un procedimiento matemático que permite, ¿no?, usar datos muestrales con el objetivo de encontrar o determinar los estadísticos muestrales B sub 0 y B sub 1 que componen la llamada así ecuación de regresión estimada. Si nosotros ya obtenemos algunos datos de lo que habíamos establecido en el ejemplo anterior de la cadena de pizzerías, dice, se han recolectado datos de una muestra de 10 restaurantes, ¿no?, Armand's Pizza Parlors, ubicados todos cerca de campus universitarios. Para la 10ª observación o restaurante en la muestra, lo que estamos hablando de X sub I representa el tamaño de la población de estudiantes en miles en el campus, y Y sub I representan las ventas trimestrales en miles de dólares. Y aquí tenemos, ¿no?, estos son los restaurantes de los cuales se han extraído estos valores de tanto la variable Y como la variable X, y se ha encontrado, ¿no?, que en cada uno de estos restaurantes, de acuerdo al nivel de población de estudiantes en miles de estudiantes, como dice acá, tenemos un nivel de ventas también expresado en miles de dólares. Entonces, si nosotros, como ustedes ya saben, la relación entre dos variables puede representarse fácilmente, primero a través de ¿qué? ¿Sí? A través de un diagrama de dispersión que nos puede mostrar, de acuerdo a lo que hacíamos con el análisis de covarianza o correlación en anteriores temas, algún grado de relación o asociación lineal que existe entre una y otra variable. En este tema, lo que nosotros claramente deseamos hacer es no solo confirmar esta posible relación lineal, sino sobre todo estimar la ecuación de regresión lineal simple que representa, ¿sí?, de forma muy aproximada en términos estadísticos la verdadera relación que existe entre la variable Y y la variable X. Por lo tanto, si nosotros metiésemos al Minitab, o como ustedes ven en la parte izquierda de su pantalla, una calculadora científica, los datos de la ecuación de regresión, ¿sí?, el modelo fácilmente, ¿no?, nos calcularía los parámetros establecidos. Lo que ustedes ven ahí en la fórmula y la descripción de esas fórmulas corresponde a lo que constituye, pues, el método de mínimos cuadrados. Es un método matemático, analítico, que evidentemente tiene una base numérica, una base matemática que vamos a describir, pero que no es el objeto directo que ustedes sepan representarlo automáticamente o de memoria. Se supone que hoy en día los métodos estadísticos sobre todo se utilizan ampliamente, no solo en una calculadora científica, sino en programas de software, donde lo cual toda esta teoría debería ser, pues, ampliamente comprendida para que ustedes puedan, si usan, ¿no?, instrumentos tecnológicos como software u otros, simplemente sepan interpretar lo que estos parámetros significan, ¿no? Esto abrevia tiempo, abrevia mucho tiempo, vale decir,
y sobre todo, sí, te permite, pues, ¿no?, obtener análisis, ¿no?, posteriores de sensibilidad que vienen a ser muy importantes. Bueno, volviendo a lo que nos dice la diapositiva. Si hemos establecido, ¿no?, que hay una relación entre las ventas trimestrales en miles de dólares y la población en miles de estudiantes, ¿no?, de los campus alrededor de estos 10 restaurantes. Si queremos representar la relación entre las ventas y la población de estudiantes, vamos a elegir el modelo de regresión lineal simple. Para un restaurante yésimo, la ecuación dice de regresión simple estimada va a ser esta, ¿no? O sea, un y sub i es igual a b sub 0 más b sub 1 por x sub i, donde obviamente tenemos los que significa cada una de estas variables, ¿no? Y sub i es el valor estimado de las ventas trimestrales en miles de dólares del yésimo restaurante, ¿no? El b sub 0 ya sabemos, ¿no?, es la ordenada de origen o la intersección de las rectas de regresión estimada con el eje y, perdón. B sub 1, la pendiente de las rectas de regresión estimada, y el x sub i es el tamaño de la población de los estudiantes en miles, ¿sí?, del yésimo restaurante. El criterio de mínimos cuadrados aplica en términos matemáticos que se debe minimizar lo que se conoce como la sumatoria de las desviaciones al cuadrado. Es una desviación. Hemos visto, sí, en anteriores temas que podría decirse, pues, ¿no?, que la desviación es la diferencia, ¿no?, entre lo que nosotros llamamos el valor verdadero o observado de la variable y sub i y el valor, obviamente, estimado de dicha variable, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros deseamos minimizar la sumatoria de las desviaciones al cuadrado. Es el criterio de los mínimos cuadrados. Y para calcular, obviamente, b sub 0 y b sub 1, fruto, ¿no?, de derivaciones matemáticas y análisis analítico puro, nosotros vamos a obtener lo que se llaman las ecuaciones, ¿no?, para estimar tanto, ¿sí?, la ordenada al origen y la pendiente de dicha ecuación de regresión lineal estimada, ¿no? Entonces, como ven, en estas ecuaciones, por ejemplo, para la intersección con el eje y, o lo que es lo mismo la ordenada al origen, este término b sub 0, nosotros tenemos que encontrar la media de todos los valores y, ¿sí?, y obviamente también la media de todos los valores de x. Es necesario disponer del valor de b sub 1, es decir, de la pendiente. Y la pendiente, como ven, tiene una fórmula algo más compleja que nos habla de la sumatoria del producto de las desviaciones en x, las desviaciones en y, todo esto dividido entre la sumatoria de las desviaciones al cuadrado de la variable x. Como ven, y en el siguiente análisis se ve la aplicación de estas ecuaciones. Está claro que, por ejemplo, para hallar, ¿no?, tanto b sub 0 y b sub 1 en este ejemplo de los 10 restaurantes, lo que nosotros debemos hacer es, pues, procesar estas ecuaciones. Entonces, como primer paso, nosotros deberíamos calcular la media, ¿no?, la media de todos y cada uno de los valores x sub i dados. También calcular lo que se llama la media de todos los valores y, ¿sí?, de todos los valores y. Ahí ustedes tienen la media de x es 14 y la media de y es 130. Entonces, una vez obtenidas las medias, como ven en esta tablita, lo que nosotros hallamos es, ¿sí?, fíjense, la desviación de cada uno de los valores de x respecto de x. ¿Esto qué quiere decir? 2 menos 14 menos 12, 6 menos 14 menos 8, 8 menos 14, que es la media de x, repito, menos 6, 12 menos 14 menos 2, 16 menos 14, 2, 20 menos 14, 6, 20 menos 14, 6, 22 menos 14, 8, 26 menos 14, 12, ¿no? Y lo mismo se hace con los valores de la variable y, ¿no?, todos los y sub i, ¿sí?, restamos cada y sub i de la media de y, ¿no?, 130. Por ejemplo, 58 menos 130, 72, 105 menos 130 menos 25, ¿no?, y así sucesivamente. Entonces, la fórmula para hallar, por ejemplo, primero la pendiente me dice la sumatoria de los productos de las desviaciones de x y las desviaciones de y. Obteniendo estos valores, lo que nosotros hacemos es multiplicar cada fila, ¿no?
Menos 12 por menos 72, 864. Menos 8 por menos 25, 200, ¿no? Y así sucesivamente. Teniendo entonces todos los productos de las desviaciones, ¿qué hacemos? Los sumamos. Y el total es lo que está en el numerador de esta ecuación, ¿sí? La sumatoria del producto de las desviaciones en X y las desviaciones en Y. Y luego obtenemos que el denominador, que sería la sumatoria de las desviaciones al cuadrado de X. Nosotros observamos esto, ¿sí? Tenemos aquí las desviaciones de X que han sido elevadas al cuadrado. Entonces ustedes ven aquí, sumando todas las desviaciones al cuadrado de X, obtenemos este total. Entonces, llevando esto a la ecuación, 2840 entre 568 es 5. El valor de la pendiente o B sub 1 es 5. Introducido esto ya en la ecuación de B sub 0, es sencillo establecer, ¿sí?, el valor de B sub 0 o ordenada al origen, ¿no?, que es 60. Por lo tanto, la ecuación, ¿cuál sería? 60 más 5x. Es decir, el valor estimado de Y, o Y sombrerito si tú quieres, es igual a 60 más 5x. Ahora, si el objetivo, ¿no?, de todo este análisis de regresión, ¿sí?, era estimar las ventas trimestrales de cualquier restaurante ubicado cerca de un campo de 16.000 estudiantes, entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Utilizar dicha ecuación de regresión lineal estimada para hallar, pues, el valor de las ventas trimestrales que tendría, ¿no?, un hipotético restaurante que está cerca de una universidad con 16.000 estudiantes. Metiendo entonces 16, porque la variable X, acuérdense, estaban expresada en miles de unidades, tenemos que Y sombrerito es igual a 60 más 5 por 16, lo que nos da que las ventas trimestrales posibles, pronosticadas para este restaurante, serían de 140.000. Lo que vemos en el gráfico, a diferencia del anterior, es que al margen de los puntos que componen el diagrama de dispersión de los valores tanto X y Y, nosotros tenemos una ecuación de regresión lineal estimada que está representada aquí a través de una recta, ¿sí? Esta es la recta de regresión estimada, que como ustedes ven se encuentra o se halla muy cercana a todos y cada uno de los puntos anteriormente, ¿sí?, establecidos tanto para las coordenadas X y las coordenadas Y. La ecuación de regresión estimada aquí está usando todos los valores de X para hallar los valores de Y estimados, por lo que, ¿sí?, tenemos en el gráfico esta línea que representa a la línea de regresión estimada, o la recta de regresión estimada, si se quiere. Como ven, el análisis matemático analítico es quizá un poco largo, ¿no?, pero sin duda que evidentemente plantea, ¿no?, un concepto o una base matemática analítica que debe ser comprendida de forma, sí, bastante enfática. ¿Para qué? Para que cuando tú utilices ya sea la calculadora o, sí, el Minitab, estés seguro, pues, ¿no?, de todos y cada uno de los datos que lo componen. A ver, si por ejemplo nosotros llevásemos el análisis de este pequeño ejemplito ya sea la calculadora, nosotros tendríamos lo siguiente. En una calculadora, ya saben, esto se utiliza simplemente entrando al modo estadístico, ¿sí? De acuerdo al modelo de tu calculadora, tú vas a seleccionar lo que se llama aquí, ¿sí?, la regresión lineal. En este caso sería la opción 2. Y aquí ven, tenemos la posibilidad de meter todos los valores X, todos los valores Y. Lo vamos a hacer. Si tú tienes una calculadora parecida o igual, obviamente también puedes estar realizando lo mismo que yo. Hemos visto, ¿no?, ya el uso de la calculadora con función estadística para anteriores temas, ¿no? Entonces, solo es una opción más. Estamos metiendo las variables X, un 22 y un 26 más. Ya tenemos los 10 valores de X. Vamos a subir para proceder a meter los valores Y. Algo más diferente, ¿no? 58, 105, 88, 118, 117,
137, 157, 169, 149, ya hemos metido todos los datos en la calculadora. Entonces ahora nosotros vamos a simplemente generar las opciones. Con Shift 1, como ven ustedes, nosotros tenemos las opciones, ¿no?, para procesar estos resultados. Nos interesa el regresión, que está con número 7. Y ahí nosotros podemos obtener los valores, ¿no?, que nosotros deseamos estimar. En la calculadora se supone que el B sub 0 y el B sub 1 están representados por la letra A y B, ¿no? Recuerden ustedes, en la opción teníamos Y es igual a más BX. Entonces nosotros podemos calcular, por ejemplo, el valor de A, es decir, el valor de B sub 0. Aquí está, el valor de B sub 0 es 60, tal cual nosotros sí lo habíamos obtenido con nuestro ejemplo y el análisis matemático completo. Si volvemos al Shift 1 y ponemos nuevamente regresión y queremos hallar el valor de B, ¿sí?, el valor de B, va a ser igual a 5, ¿no? Entonces, como ven, el valor de B sub 1 es 5. Entonces podrías armar tú tu ecuación y dices Y sombrerito es igual a 60 más 5X, ¿no? Como ven, de forma bastante sencilla. En el Minitab, ¿no? En el Minitab el análisis es mucho más sencillo. A ver qué podríamos calcular en la calculadora también. Veamos qué opciones tenemos también. Regresión. Este término es bastante importante, lo vamos a ver a continuación o más adelante en el tema, ¿no? Es quien expresa, ¿no?, realmente el grado de ajuste lineal que hay entre la variable X y la variable Y. Lo vamos a conocer, pero tenga muy en cuenta esto, ¿no? Es el llamado coeficiente de determinación, bastante importante. En el punto número 5, como ven, nosotros deseamos estimar el valor de Y, dice, ¿no? Entonces, aquí te está diciendo qué valor estimado de Y tú quisieras establecer, ¿sí? Entonces, como ven, de acuerdo a esto, nosotros podríamos, ¿no?, estimar un valor de Y determinado para, sí, hallar, pues, ¿no?, lo que corresponde. Entonces, introduciendo también básicamente con los valores de 16 por 5 más 60 tendríamos el valor estimado, ¿no? Estos son valores para estimar Y y darte un X, no corresponde, ¿no?, en esta calculadora. Les digo, ¿no?, la diferencia entre calculadoras podría plantearte a ti la posibilidad de calcular directamente con un botón de función a través de un determinado X, ¿sí?, el valor ¿no? Pero nosotros podríamos hacer lo mismo en calculadora, ¿no? Si nosotros tenemos esto y sabemos los parámetros, sabemos que B sub 0 es 60 y sabemos que B sub 1 es 5, ¿no? Entonces, introduciendo al modelito o de regresión lineal estimada, hallaríamos nosotros el 140 que nosotros vemos que también tenemos acá, ¿ya? El análisis de Minitab es bastante escueto, ¿no? Como ven, si yo pongo aquí X y yo pongo aquí Y, voy a también hallar, pues, ¿no?, estos valores claramente establecidos acá. A ver si recordamos esto. 26888. Vamos a introducir los valores. 88 12 16 20 20. 22 si no me equivoco y 26 era, ¿no? Sí. Y aquí para los valores Y voy a ir colocando 58 105
118, 118, 117, 137. ...157, 169, 149... ...202... Ya, tenemos los datos. Entonces en el Minitab, como ven, nosotros podríamos haber generado, esto ya lo hemos visto también, una gráfica de dispersión. Cuando tú generas una gráfica de dispersión, por ejemplo, con una ecuación de regresión, en este caso, cosa que no hacíamos anteriormente, nosotros tenemos, sí, aquí en el cuadro, introducir las variables y y x establecidas, ¿no? Y sin mucha vuelta, generar un diagrama de dispersión con la ecuación de regresión estimada, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, y te acercas a la gráfica, aquí te está diciendo, ¿no?, que la ecuación o el ajuste de regresión es 60 más 5x, lo que nosotros habíamos ya calculado. Y nosotros ya sabemos, ¿no?, por ejemplo, qué significa un r cuadrado. Es, pues, ¿no?, nuestro coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación nos muestra, ¿sí?, el grado de asociación lineal que existe, ¿no?, entre una variable u otra. El coeficiente de correlación en este caso es bastante importante de analizar, ¿no?, porque como ven ustedes aquí dice 90,3%, ¿no?, aproximadamente, ¿no?, la variación de la variable y, el 90,3% de la variación en y se explica por el comportamiento de la variable x, ¿no?, es la interpretación del coeficiente de correlación que habíamos justo establecido en temas anteriores. Si tú quieres hacer un análisis de regresión en Minitab, te vas al menú estadísticas, ¿no?, y haces también la regresión, donde tú puedes hacer nuevamente una gráfica de línea ajustada, que sería básicamente lo mismo que hemos hecho. Ponemos la respuesta y la predictora x. Nosotros queremos hacer una regresión lineal, como ven. Si ponemos aceptar directamente, sin mucha vuelta, tenemos básicamente la misma información, ¿sí? Fíjense, un r cuadrado de 90,3 y la gráfica de línea ajustada con el análisis de regresión 60 más 5x. También el Minitab puede hacer el mismo análisis estableciendo regresión, ¿no? Si tú dices ajustar el modelo de regresión, respuesta y, predictores x, y sin mucha vuelta podríamos decir también que quiero que me genere una gráfica tanto individual de histogramas residuos. No viene mucho al caso, pero si queremos hacer coser simplemente el modelo, vean ustedes que nos dice, ¿no?, que se ha hecho un análisis de regresión con la varianza, el método de mínimos cuadrados, ¿no?, nuevamente con algunas otras estimaciones más completas que vamos a analizar, por ejemplo, en temas, en secciones posteriores de este tema, ¿no? Estos valores P son importantes también considerar, pero vámonos a lo que de forma directa nos dice el resumen del modelo, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, el r cuadrado 90,3, como lo habíamos visto, ¿no? Sabemos ya que es un r cuadrado, coeficiente de correlación. Y aquí tenemos, sí, principalmente lo que nos interesa, la ecuación de regresión, ¿no? 60 más 5x. 60 más 5x. Si yo hubiese querido también en esta parte, ¿no?, hacer una estimación, por ejemplo, habría podido también utilizar el modelo para generar, ¿sí?, las distintas proyecciones, ¿no?, las distintas proyecciones. Aquí hay algunos valores también ya normales del modelo. En síntesis, ¿no?, lo que hemos visto puede ser suficiente para dar una introducción a lo que hemos establecido, ¿sí?, la ecuación del modelo. Bien, entonces a continuación vamos a presentar, ¿no?, algunos de estos ejercicios que vamos a desarrollar como ejemplos y posteriormente les daremos pues su tarea. Gracias.